Culpa, perdón y gracia. Así le puse al mensaje. Pecado, confesión y gracia, más bien. Pecado, confesión y gracia. Porque la gracia va a triunfar sobre la culpa. Es interesante que durante la Reforma Protestante del siglo XVI, nuestro hermano Martín Lutero encontró en los Salmos algunos de los testimonios más claros del Evangelio, de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. De hecho, llamó a ciertos salmos los salmos paulinos, porque al leerlos sentía que estaba escuchando al mismo apóstol Pablo predicar la justificación por la fe. Entre todos ellos, uno ocupaba para Lutero un lugar muy especial y es este, el Salmo 32. ¿Por qué? Porque aquí David responde una de las preguntas más importantes que cualquier ser humano puede formular. ¿Cómo puede un pecador culpable estar en paz con un Dios perfectamente santo? No estamos ante simplemente un salmo con contenido teológico, con un cántico. Estamos ante una declaración de perdón, un salmo que expresa la situación de todo ser humano, su necesidad de reconciliación con Dios y la importancia de tener la humildad para confesar su pecado. No es un hombre, estamos ante un hombre, el testimonio de un hombre que pecó, cargaba con la culpa, estaba ocultando su pecado, tuvo que enfrentar disciplina por parte de Dios. Eso lo lleva al arrepentimiento y finalmente al perdón para después experimentar gozo. Por lo tanto, se cree, se especula, es pura especulación, que este salmo tiene que ver con su pecado con Betsabé, porque hay un paralelismo entre el Salmo 32 y el 51. Entonces, si eso fuese así, teniendo esa historia en mente, sabemos que David no fue a la guerra, se quedó paseando en el palacio, en el balcón del palacio, y vio a Betsabé y la vio muy guapa y la mandó a llamar y cometió adulterio y luego mandó a matar a su esposo Urías Eteo, y todo eso él lo cayó por 9 meses. Fue hasta que el profeta Natán vino a confrontarlo con su pecado y él entonces fue quebrantado. Y Dios lo disciplinó, ¿verdad? Bueno, este salmo que le llamó tanto la atención a Lutero, siglos después, o más bien este salmo, perdón, que escribió David y que fue guiado por el Espíritu Santo, siglos después, llevaría al apóstol Pablo a citarlo precisamente en Romanos capítulo 4 para demostrar que la salvación nunca ha sido por obras, sino por gracia mediante la fe. Por eso el Salmo es mucho más que una confesión personal de David. Dios usó todas las situaciones y aún pecados de David para inspirarlo para escribir este Salmo y llevarnos a la doctrina de la justificación por la sola fe en el Antiguo Testamento, y este es un ejemplo, este Salmo. Y luego Pablo lo usa en el capítulo 4, Pablo cita este Salmo en el capítulo 4 para argumentar que la salvación, la justificación es solo por la fe y no por obras. Bien, entonces vamos a ver el Evangelio muy claro hoy en este Salmo. Y es una celebración de la bienaventuranza más grande que un ser humano puede experimentar. Y hermanos, si hay algo que yo quiero que nos quede plasmado hoy, es que cuán gozosos y cuán contentos y cuán dichosos, o más que dichosos, deberíamos sentirnos por ser hijos de Dios. La gente allá afuera busca gozo desean ser como Messi, ¿verdad? Me desean ser como Ronaldo, y otros como Rockefeller, algunos como Elon Musk, otros desean ser algún reconocido personaje que viaje fuera del espacio, no sé, buscan felicidad dentro de este mundo. Pero nosotros tenemos que
no perder la perspectiva de que nuestro verdadero gozo, nuestra identidad, nuestro inefable regalo por parte de Dios es el perdón de nuestros pecados. Que después de esta vida iremos una eternidad con Cristo. Bueno, habiendo dicho estas palabras de introducción, vayamos al primer encabezado, la felicidad del pecador justificado. Versos 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dice Joel Vicky, bienaventurado el hombre, literalmente, los beneficios del hombre. Alguien que está en una posición deseable, no culpa de iniquidad, no lo considera como culpable de pecado, engaño. El arrepentimiento sincero es necesario para ese perdón. Bienaventurado es la palabra en hebreo asrei, y no es cualquier emoción como la gente de este mundo que puede sentir alguien, el éxtasis que puede sentir alguien porque se pegó el gordo navideño, 400 millones de colones. No es ese tipo de emociones. Es una condición muy objetiva delante de Dios, ¿verdad? Es bienaventurado, pero esa condición, como dice Joel Vicky, ese beneficio de ese hombre es el perdón otorgado por Dios. De verdad, y cómo se le olvida al cristiano y a esta generación de cristianos light, cómo anhelan de Dios los beneficios de Dios y quieren de Dios todo lo que Dios les pueda otorgar de esta creación, pero se han olvidado que el beneficio más grande que tenemos de Dios es el perdón otorgado en Cristo. Es la necesidad más grande que todo ser humano tiene, y nosotros, si hemos nacido nuevo, ya la tenemos. Entonces, qué bendición. Y también muchos piensan en bienaventuranza como más que dichosos. Es ese gozo celestial que se nos es dado. ¿Sí? Ahora, es interesante que aparecen 3 palabras que nos hacen meditar en la maldad del ser humano. Hay como una triada aquí. Nota el verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Transgresión, pecado e iniquidad. Transgresión quiere decir rebelión. La idea es traicionar o una traición contra un rey. Esa es como la etimología hebrea de esa palabra. Transgresión, traicionar al gran rey. O sea, el pecado es una traición contra Dios. Es una traición cósmica, como diría el hermano Arcis Pro. Pero también nos habla de pecado, la palabra chatá en hebreo, que es errar al blanco, no alcanzar la norma divina, no estar dentro del estándar de perfección moral que Dios establece y pide y demanda de todo ser humano. Pero también nos habla de iniquidad. Abón, ¿se acuerdan? Hay una marca, ¿verdad? Abón. Bueno, es una palabra hebrea y se traduce como iniquidad. O sea, no compren esa marca. Son bromas. Entonces, esa palabra iniquidad quiere decir corrupción moral, perversión interior o culpa. ¿Por qué es importante esto? Porque David está diciendo, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, quien Jehová no culpa de iniquidad y cubierto su pecado. David no está minimizando el pecado. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender también es a eso. Tenemos que ser cada vez más sensibles a nuestra maldad y al pecado. Alguien que está alejándose del Señor deja de ser insensible al pecado y empieza sin darse cuenta a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Aquello no está malo, un poquito no está malo, un día que yo falte a la iglesia, eso no está malo, etcétera, y empieza a suavizar lo que Dios nunca ha suavizado. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado porque el cristiano debe sensibilizarse ante la santidad de Dios, buscarla, y dentro de esa búsqueda de santidad también nos hacemos sensibles para el pecado. Por lo tanto, la vida de un cristiano es una vida de arrepentimiento, porque nos damos cuenta de cuán pecadores seguimos siendo. No podemos alcanzar la perfección que Dios demanda. ¿Okay?
Esas tres palabras son interesantes, pero también hay tres palabras que tienen que ver con la gracia y el perdón. Veámoslas. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, a quien Jehová no culpa de iniquidad. La primera palabra es perdonada, y la palabra perdón, sé que todos la entendemos, pero la raíz es ser quitado, levantado o cargado lejos. David la usa varias veces en los Salmos. ¿Ok? Es la palabra nasa, ¿verdad? Igual como la NASA. Por eso en hebreo es levantar, ¿verdad? Por eso nasa, elevan los cohetes. Pero también quiere decir levantar en el sentido de cargarla lejos. ¿Se acuerdan que la palabra también dice que nunca más me acordaré de ellos, lo lanzaré a lo más profundo del mar? La culpa entonces ya no permanece sobre el pecador. El pecador, este bienaventurado hombre, no está cargando con la culpa. ¿Por qué? Porque es bienaventurado porque Dios se la quita. El único que puede quitar la culpa, la carga de nuestro pecado es Él. Pero no solamente Él la carga lejos, sino que Él la cubre. Dios ya no la expone para condenación. Esa es la idea de cubierto su pecado. No está expuesta para condenación. ¿Se acuerda que eso es lo que hacía un sacerdote una vez al año? Llevaba la sangre al lugar santísimo. Bueno, ahí el pecado del pueblo era cubierto. De manera que ya no estaba delante, en medio de entre Dios y el pueblo. Ya era cubierto. ¿Ok? Entonces Dios ya no lo ve. Es un pecado que ya no está para condenación. No es un pecado en ese sentido judicial. Está quitado. Por eso quiere decir cubierto. Está quitado. Pero también nos habla de una tercera palabra. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y la palabra es no imputa. No imputa. Y estaba analizándola y dándole seguimiento en el Antiguo Testamento. Esa palabra es la misma palabra que se usa en Génesis 15, que creo que es el verso 4, donde dice que y Abraham fue justificado por la fe. O sea, ¿verdad? Esa palabra es también que no se le imputa, o se le imputó a la justicia por la fe. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos que el corazón del evangelio, porque Dios no cuenta el pecado del creyente, no culpa de iniquidad. Y este es el texto que Pablo cita en Romanos 4, para demostrar, como ya lo dije, la justificación siempre fue por gracia. La justificación no comenzó en el Nuevo Testamento, la vemos desde el Antiguo Testamento. Siempre fue por gracia. Abraham fue justificado por fe, David fue justificado por fe, nosotros somos justificados por fe. ¿Qué es justificación, hermano? Es ser declarados justos, inocentes, ya no culpables, inocentes, por pura gracia y misericordia. Dice nuestra confesión bautista en el capítulo 11, aquellos a quienes Dios llama eficazmente también los justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas por la fe. David está celebrando exactamente esa realidad. ¿Ok? ¿Cómo puede Dios no imputar pecado? Recuerde que imputado es ponerlo en nuestra cuenta. La respuesta, por supuesto, que no está en David, está en Jesucristo. Nuestros pecados fueron imputados a Cristo, fueron puestos en la cuenta de Cristo, y la justicia de Cristo puesta en la justicia, en la cuenta de nosotros, perdón, y a eso le llamamos una doble imputación. 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es la doble imputación. Entonces, vemos que ese salmo se cumple en nuestras vidas por Cristo. Y gloria a Dios por Cristo. Pero antes de experimentar el perdón, David pasó por una experiencia muy terrible, que fue la disciplina de Dios. Y eso me lleva al segundo encabezado, la miseria del pecado oculto, versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé. O sea, David sabía de su pecado, pero lo tenía
guardado. ¿Por qué? Por orgullo. Él quería estar en silencio. Intentó vivir como si nada estuviera ocurriendo. Hay gente que por el pecado hace cauterizar la conciencia. Ya no tienen ni conciencia, se vuelven totalmente inconscientes en su maldad. Eso estaba pasando con David. Por eso dice, mientras callé. Él sabía de su maldad, por supuesto. Él sabía que Dios sabía, pero aún así él calló. Intentó vivir como si nada hubiera ocurrido. Intentó esconder su pecado. Pero ¿sabe qué es lo lindo de la gracia? Que Dios no deja a sus hijos así. Dios no deja a sus hijos así. Esto que le pasó a David puede pasarle a cualquier hijo de Dios. Y la persona puede tener pecados ocultos, puede estar practicando alguna maldad en lo secreto como lo hizo David, y puede callar y ante la gente aparentar, ¿verdad? Ser hipócrita ante la gente, tener una cara delante de la gente, pero en la intimidad y en la luz y en las tinieblas no puede esconderse de Dios. Y Dios no lo va a dejar así. Si es hijo de Dios, no lo va a dejar así. Tarde o temprano va a tratar con esa persona. Eso fue lo que pasó con él. Por eso él dice, tu mano se agravó sobre mí. Es la disciplina de Dios sobre David. ¿Ok? Ahora, esa disciplina que Dios da no es para juicio ni condenación. Es la misma disciplina que un padre le da a su hijo a quien ama. Porque todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Si no lo disciplina, dice el autor de Hebreos, seríamos unos hijos ilegítimos o bastardos, que es la misma cosa. Entonces, esa parte donde David dice, mientras callé, David está celebrando primero el perdón, pero ahora nos lleva al pasado, ¿verdad? O sea, algo estuvo pasando. Y él está diciendo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Ahora bien, es cierto, hermanos, que nosotros nos enfermamos y nos vamos a enfermar y nos pasan cosas referentes a nuestra salud porque estamos en cuerpos caídos, porque vivimos en un mundo caído, porque estamos rodeados de enfermedades y de enfermos, y que lo diga el hermano que trabaja en la farmacia. Y es una realidad que todos en algún momento tenemos que enfrentar de una manera u otra, en cierto grado u otro. Y al final vamos a morirnos y es muy probable que sea por alguna enfermedad. Pero también es otra realidad que el cristiano puede enfermarse por pecado. Eso es personal, ¿verdad? No vamos a estar como algunas iglesias predican de la prosperidad. Si usted está enfermo es porque anda en pecado o no anda en fe. Como si la persona nunca tuviera que enfrentarse a alguna enfermedad. No. Pero sí es algo personal. La persona sabe si algo le está pasando y él sabe como hijo que es Dios tratando con él. Como Dios se lo advierte en la cena del Señor, en 1 Corintios capítulo 11, donde algunos por no tomar la cena dignamente, por su falta de amor para la congregación, Pablo les dice, y por esa razón algunos están enfermos, debilitados y algunos hasta están muertos. ¿Ok? Pero era por su pecado. Entonces es una realidad. David está diciendo acá que mientras él cayó, mientras él no confesó su pecado y estuvo ahí, como decimos los chicos, jugando de vivo, coqueteando y jugando con el pecado y abrazando el pecado, estuvo en esa condición, en un gemir todo el día. Pero el Señor no lo dejó así. Hebreos 12 dice que porque el Señor al quien ama disciplina. La disciplina del Señor es una señal de que es hijo adoptado. Hay personas que han dudado de su salvación y tal vez no andan persiguiendo la santidad, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta para ellos. Si usted está dudando de su salvación y no andas persiguiendo el camino de Cristo, detrás de este camino, esforzándote, buscando la santidad, andas más bien libremente en el mundo, la pregunta es, ¿te disciplina Dios o te deja así? Si Dios te va a disciplinar o te ha disciplinado o te está disciplinando, dele gloria a Dios, sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Eso te debe ayudar a tener confianza de que eres hijo de Dios. Pero si no te está pasando nada, tú estás feliz en tu pecado, vives como te da la gana, y más bien todo sale bien y
wow, tenga terror porque no eres hijo de Dios. Y en algún momento a Dios se le va a acabar la paciencia. Y vas a encontrarte con un Dios airado. Entonces, Dios trata con sus hijos de tal manera que los persigue la gracia y la restauración, sí o sí. ¿Ok? Esa es la razón por la cual muchos creyentes pierden gozo, pierden la paz o pueden perder la comunión, pero Dios va a intervenir para rescatarlos y traerlos como todo un buen padre que quiere traer el corazón de sus hijos de vuelta al corazón suyo, porque está intentando convivir. Esa persona está intentando convivir con pecados no confesados. Dios va a tratar con esa persona para que confiese su pecado. ¿Ok? Esa gracia de Dios lo que hace es corregir al hijo. La gracia no solamente es para salvarnos, hermanos. Somos salvos por gracia, sí, pero somos santificados por gracia. Esa gracia de Dios, su favor, nos busca corregir, nos busca confrontar, nos busca disciplinar, pero para restaurarnos. Siempre es restauración. Por eso Mateo 18, en los pasos de Mateo 18 de disciplina, siempre el espíritu debe ser restaurar. Nunca señalar, nunca destruir, nunca acusar, ¿verdad? Para alejar a la persona, sino más bien buscar con misericordia y con temor, como dice Gálatas 6:1, la restauración y que esa persona vuelva en sí otra vez y el pecado sea confesado para que haya restauración. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. De hecho, nuestra confesión bautista en el capítulo 17 dice que los creyentes pueden caer gravemente, pero Dios los preserva, no permitiendo que permanezcan finalmente en el pecado. Lo que le pasó a David. Ahora, la presión de esa disciplina divina tiene un propósito, llevar a David a abandonar su silencio. Y ese es como el punto clímax del Salmo, el verso 5, donde le he puesto al siguiente encabezado: el camino del arrepentimiento y el perdón. Mi pecado te declaré. Ya David rompe el silencio acá. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es el corazón de este salmo. Hace 3 confesiones: mi pecado, mi iniquidad y mis transgresiones. La misma triada que habló antes. ¿Se acuerdan? Vea, con mi pecado confesaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones. Las mismas 3 palabras. ¿Por qué? Porque él no está minimizando el pecado. Y él lo está confesando. ¿Tenemos nosotros que confesarnos con hombres, como hacen los romanistas, para alcanzar perdón? No. Desde el Antiguo Testamento vemos que nuestros pecados deben ser confesados con Jehová, con Dios. Tenemos libre acceso al Padre. En este punto ya David deja de justificar su conducta, su maldad, deja de excusarse, deja de culpar circunstancias, deja de culpar a otras personas. Aquí David, como un hombre, asume su responsabilidad y confiesa su pecado. Finalmente, esa gracia le hace romper el silencio. Dios ya sabe el pecado. Cuando nosotros confesamos un pecado, no estamos informando a Dios de algo que pasó como si Dios no lo supiera. Dios está en absolutamente todo lugar. El mismo David dijo: ¿de dónde iré de tu espíritu? ¿Verdad? La confesión es rendirnos a Él y abandonar la autodefensa. Eso es la confesión. Hay una batalla con nuestro orgullo, aún delante de Dios, ¿verdad? Lo más lindo de este texto es que note el tiempo en que esto está pasando. Vea conmigo pensando en el tiempo entre la confesión y el perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasa inmediatamente? Tú perdonaste la maldad. Hermanos, esto es bellísimo. O sea, Dios no está diciendo, me voy a tomar un tiempo para pensarlo y ver si usted realmente está arrepentido. Voy a ver sus frutos, a ver si lo perdono. No, o sea, el perdón es inmediato. Por eso nosotros hemos dicho
tanto el pastor y yo en varias ocasiones, que el cristiano maduro no es un cristiano que no cae o que no peca. Un cristiano maduro se levanta rápido, confiesa su pecado y se aleja de él, ¿verdad? El cristiano inmaduro queda ahí. El cristiano maduro conoce de esto, se alimenta de esto, se levanta, confiesa su pecado y tiene que saber que es perdonado. Lo que pasa es que todos nosotros llevamos un católico romano adentro, que pensamos que tenemos que ser mejores personas para que Dios nos vuelva a escuchar y aceptar. No, no es así. ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo, por esa doble imputación. Ya tenemos un perdón de todos nuestros pecados. Estamos en un progreso de nuestra santificación. Por lo tanto, eso es lindísimo. David confesó su maldad, confesó su transgresión y vino el perdón de toda su maldad. Imaginémonos o pensemos que realmente ese salmo, lo que estaba pasando en su contexto era el adulterio y el asesinato de David. ¿Y qué hizo Dios? Perdonarlo de una vez. Esa es la misericordia de Dios. Cuán bienaventurado, cuán dichosos somos nosotros por tener el beneficio grandioso del perdón de Dios. Y dicho sea de paso, hermanos, así de rápido deberíamos también nosotros en perdonar a otros. A nosotros nos cuesta perdonar, o aún perdonarnos. Deberíamos también ser rápidos en perdonar a otros. ¿Sí? Es una belleza la rapidez del perdón de Dios. Confiesa y es perdonado. ¿Ok? No es como los romanistas que tienen que hacer penitencias, indulgencias, méritos, obras de satisfacción para alcanzar el favor de Dios, irse de rodillas allá en la catedral. No hay que hacer nada de eso. Por eso está la justificación por la sola fe. Aquí es donde encontramos esa doctrina tan linda. Aquí no vemos ninguna obra ni mérito en David. Lo único que hay es un hombre que estaba en silencio por su pecado, luchando por confesarlo. La gracia de Dios lo alcanza. Finalmente él confiesa su maldad y el perdón es otorgado. Eso es lo que el pecador allá afuera necesita entender. Nadie va a ser salvo si no se da cuenta de su propia maldad y se da cuenta cuán pecador es. Primero tiene que darse cuenta de eso. Y quien lo convence es el Espíritu Santo. Como les decía antes, hay mucho paralelismo en el Salmo 51 y 32. Porque en el 51, David habla con lágrimas, él muestra más las lágrimas. En el 32, el énfasis es más la restauración. En el 51 es ese camino al arrepentimiento, pero el 32 es el resultado de ese perdón. Ahora David convierte esa experiencia en una enseñanza para toda la congregación. ¿Ok? Para toda la congregación. De hecho, al inicio del Salmo 1 dice Salmo de David Masquil. Y algunos dicen que es un salmo pedagógico, de sabiduría. David quiere enseñar a la congregación. Entonces, veamos ahora que el creyente debe buscar a Dios mientras pueda hallarse, versos 6 a 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. La experiencia de David se transforma ahora en una exhortación a los demás. Porque eso es lo que hace la gracia. Tienes perdón, ahora sigue instruyendo al pueblo. Sigue edificando al pueblo, sigue exhortando al pueblo a que sigan también en el progreso de santificación. Por eso hay que buscar a Dios, esa es la idea. Busca a Dios mientras hay oportunidad. No dejes que el pecado, o sea, en otras palabras, no permitas que te pase lo mismo que a mí, que te callas, no confiesas el pecado, entonces te vas a endurecer más. Te vas a endurecer. Y la disciplina de Dios puede ser muy, muy severa. La demora es peligrosa. La confesión debe ser inmediata. Esa es la idea. Porque Dios es como ese refugio. David está haciendo un contraste porque el mismo Dios que lo disciplinaba, ahora lo quiere proteger. ¿Verdad? Aún así, ese padre que me quiere disciplinar es el mismo padre que me quiere proteger. Él es el refugio del pueblo de Dios. Es el mismo Dios. El Dios que hiere es un Dios que quiere sanar.
El Dios que disciplina, nos disciplina pero para restaurar. El Dios que confronta nuestro pecado es un Dios que nos quiere perdonar. Es bellísimo. Entonces ocurre algo sorprendente porque Dios toma la palabra. Yo creo que es así. Y eso me lleva otra vez a otro encabezado, el quinto, la gracia que perdona también enseña. Yo creo que aquí es Dios el que está hablando acá, no es David. Ahí tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, no está claro, pero dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es cierto que David como rey tenía que enseñar al pueblo y modelarle al pueblo. Pero yo creo que es aquí Dios hablándonos como Padre. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esa es la relación que tenemos pactual con Dios. ¿Verdad? Se declara, como vimos el domingo en el Salmo, en Jeremías 31, Ezequiel 36, que ya ahora Él es nuestro Padre, nos ha dado su corazón, su ley en nuestro corazón, y Él nos va a enseñar el camino que debemos andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, es como un padre con un hijo, ¿verdad? Que está ayudándole en su caminar, que realmente tenemos nuestros ojos puestos en ellos, queremos enseñarles, ¿ok? Es Dios queriéndonos enseñar. Él no solamente nos perdona, sino que nos quiere guiar para no volver a resbalar, ayudarnos a hacer análisis y ver, ves, por eso pasó esto, ahora haz esto, para que no caigas. Y ahí vemos tres verbos: te haré entender, enseñaré y debes andar o guiar. Enseñar, guiar, aconsejar. Enseñar, guiar y aconsejar. Ese no es el rol de nosotros como papás. Enseñar, guiar, aconsejar. Enseñar, guiar, aconsejar. Ese es nuestro Padre. Ahora, tiene que haber una diferencia entre el hijo y la mula, ¿verdad? Yo le iba a poner como título a ese mensaje: no seas como la mula, no seas como un caballo, porque esa es la exhortación. No seamos como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, los animales necesitan, especialmente el caballo, ese freno, ¿verdad? Nos imaginamos eso que le ponen a ellos en la boca, las riendas van presionadas ahí, porque de otra manera el caballo no se va a acercar, no va a ser guiado, no puede ser enseñado, ¿ok? No podemos ser así. Así son los impíos. Los hijos de Dios debemos responder a la palabra de Dios, a lo que está arriba, a ser enseñados. Deberíamos estar dispuestos a ser enseñados, dispuestos a ser guiados, dispuestos también a buscar el entendimiento, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Y eso apunta a la suficiencia de la Escritura, porque Dios nos enseña por medio de su santa palabra, ¿verdad? Hay cristianos hoy en día que se la pasan orando y orando y orando, esperando que Dios les hable, audiblemente. Ya eso es muy peligroso, porque yo considero que muchas veces es más Satanás, ¿verdad? No estoy diciendo que Dios no tenemos un sentir a veces por algo que hacer y oramos y pareciera que ese sentir es de Dios. Y eso sucede. Pero que Dios nos hable audiblemente, con eso hay que tenerle mucho cuidado. Porque Dios nos guía, nos enseña, nos hace entender por medio de su santa palabra. Ya Dios habló por medio de su santa palabra hablada. ¿Ok? Por eso queremos que Dios nos hable, dijo alguien, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Léela en voz alta. ¿Verdad? ¿Cuántas veces Dios tiene que usar cosas, providencias dolorosas, porque estamos ignorando las instrucciones de Él, porque no estamos pasando tiempo con la palabra, buscando el consejo ahí? Por eso la Escritura tiene que ser suficiente. Por último, veamos el versos 10 al 11, o este último encabezado: dos destinos, dos caminos. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos
vosotros los rectos de corazón. Hay una comparación que hace David al final, el impío. A él esperan muchos dolores, aunque no lo veamos aquí en la tierra o en esta vida, pero le esperan muchos dolores sí o sí, un juicio horrible por parte de Dios en una eternidad separada de él por toda la eternidad. Será lanzado al lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. Pero al justo, al que ha sido perdonado, lo rodea la misericordia. Lo rodea la misericordia. Esa palabra misericordia es Gesed. Y la palabra misericordia tiene que ver, recordemos, con un amor pactual, un amor fiel, un amor que no falla. Es el fundamento de todas las promesas divinas que tenemos en Cristo. Veamos el Salmo, hermanos. Comenzó con felicidad, ¿verdad? Esa alegría de ser bienaventurados, ese beneficio que tenemos los hombres del perdón de Dios, y también termina con gozo. Termina con gozo. Comenzó con perdón, termina con adoración. El que es perdonado vuelve a abrir su boca para adorar, ¿verdad? Es preocupante ver gente que no cante, ¿cierto? Si alguien viene domingo y no canta, bueno, es inevitable pensar que tal vez haya pecado no confesado, que debe confesar. El Salmo empezó también con culpa y termina con alabanza. ¿Cómo podemos ver a Cristo más visiblemente en ese hermoso Salmo? Porque sin Cristo es imposible verlo. David no conocía todos los detalles de la doble imputación o cómo Dios iba al final de cuentas consumar la redención con todos los detalles que tenemos nosotros. Cómo Dios podía perdonarlo justamente sin pasar por alto su justicia, ¿verdad? Nosotros sí sabemos que Cristo cargó nuestra transgresión. Él cargó nuestro pecado, Él cargó nuestra iniquidad, las tres cosas. Nuestra rebelión contra el Rey, transgresión, todos nuestros pecados, porque no erramos al blanco de alcanzar la meta gloriosa, de hacer las cosas según el estándar perfecto de Dios, y nuestra iniquidad. Dice Salmo 53, Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros somos esos bienaventurados y perdonados por Cristo, porque Él se imputó nuestra maldad en la cruz para imputarnos a nosotros su justicia. Por eso, ahora Dios no nos imputa pecado, porque primero se lo imputó a Cristo. Qué bendición, hermanos, tenemos de tener el perdón de Dios. Somos perdonados. Por lo tanto, somos los hombres más felices del mundo. No es Rockefeller, Elon Musk, no es la persona más famosa que pueda existir, ¿verdad? No es ningún deportista famoso ahora que se acerca al mundial y todos los ojos del mundo van a estar ahí en esos deportes. El hombre más dichoso del mundo, el más bienaventurado, el que debería estar más gozoso, más contento, más agradecido, debe ser el pecador perdonado. En él hay perdón. David intentó esconder su pecado, perdió el gozo, confesó su pecado, encontró la gracia y se le devolvió el gozo, ¿verdad? Hermanos, no callemos. Si debemos confesar pecado, confesémoslo. Tenemos a un Padre que está dispuesto a darnos ese perdón inmediatamente. Tenemos la certeza de que todos nuestros pecados fueron ya cargados en la cruz. Por lo tanto, renunciemos a toda maldad, confesemos el pecado si hay que confesarlo, creamos en su perdón y busquemos siempre adoración y servicio y bendición a Él. La verdadera bienaventuranza no consiste en ser una buena persona, sino en ser un pecador perdonado por la gracia de Dios mediante Cristo Jesús. Por eso la justificación es por la sola fe. Amén.